Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy buenos días, mis queridísimos amigos y hermanos. En el nombre de Jesús, vengo a ustedes una vez más para decirle muy buenos días. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes esté creciendo en esa fe que pone nuestra confianza en Dios, sabiendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación que es una pregunta: ¿por qué Dios hace todo a su forma y no a la nuestra? ¿Alguna vez has sentido que Dios no escucha tus oraciones porque las cosas no suceden como las planeaste? Nos ha pasado a todos, ¿verdad, mis hijos? Quizás has orado para que se abriera una puerta y en cambio se te cierra en la cara, pidiendo sanación, y el dolor continúa, implorando un milagro, y solo ves más obstáculos acumulándose frente a ti. Y en esos momentos de frustración, cuando tus planes se demoran y tu cronograma se reescribe por completo, te encuentras haciéndote la pregunta más difícil de todas: Dios, ¿por qué no haces esto a mi manera? C.S. Lewis, una mente brillante que luchó profundamente con la fe y la duda, comprendió esta lucha mejor que la mayoría y escribió algo que nos conmueve profundamente: que a menudo acudimos a Dios no como niños que buscan un padre, sino como consultores que ofrecen sugerencias, no como arcilla que pide ser moldeada, sino como arquitectos que presentan planos que esperamos que Dios siga. Dios no hace las cosas a tu manera porque tu manera nunca estuvo destinada a soportar el peso de la eternidad. Piensa en eso por un momento. Cada plan que has hecho, cada estrategia que has diseñado, cada cronograma que has creado, se construye con la visión limitada de alguien que solo puede ver el hoy, tal vez el mañana. Pero Dios está orquestando una historia que comenzó antes de que nacieras y continuará mucho después de que te hayas ido. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, quiero pedirles desde el fondo de mi corazón que si este video de alguna manera les toca el corazón y los acerca a Dios, lo compartan con sus seres queridos y en grupos familiares de WhatsApp. Les va a bendecir. Esto no solo contribuye al canal Vida Abundante, sino también al propósito por el que vivimos aquí en la tierra: difundir la palabra de Dios y la sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras de la Biblia. El profeta Isaías escuchó a Dios declarar algo que debería humillarnos y consolarnos a la vez: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjense que Dios no dice que sus caminos sean solo un poco diferentes a los nuestros. Dice que son tan superiores a los nuestros como el cielo lo es sobre la tierra. No es una distancia pequeña, es una distancia infinita. Y aún así insistimos en que nuestra perspectiva desde aquí abajo debe dictar cómo opera el Dios del universo. Luis señaló que uno de nuestros mayores errores es intentar convertir a Dios en siervo de nuestra agenda, en lugar de someternos a la suya. Oramos para que se haga tu voluntad, pero lo que realmente queremos decir es: hágase la mía, simplemente bendícela con tu poder. Queremos los recursos de Dios, pero no su gobierno, su provisión, pero no su plan, su fuerza, pero no su soberanía. Y aquí es donde nos encontramos constantemente frustrados, exhaustos, decepcionados, porque luchamos contra la misma mano que intenta guiarnos hacia algo mejor de lo que jamás podríamos imaginar. Permíteme preguntarte algo honesto: ¿qué pasaría si la puerta que Dios cerró te protegiera de un camino que parecía hermoso, pero que te condujo a la destrucción? Y si el retraso que experimentes no se debe a que Dios te ignora, sino a que Dios te posiciona para algo
que tu carácter actual no puede manejar. Y si el no que recibiste no fue un rechazo, sino una redirección hacia algo que un día te hará mirar atrás y decir gracias a Dios. Él no me dio lo que yo quería. Tu camino tiene sentido para ti porque solo ves la pieza de rompecabezas que sostienes, pero Dios ve el panorama completo. Tu camino se siente urgente porque vives en este momento de necesidad, pero Dios está trabajando en un cronograma que considera no solo tu presente, sino también dentro de 10 años. No solo tu comodidad, sino tu carácter, no solo tu felicidad, sino tu santidad. Luis escribió su famosa obra, que Dios no es un abuelo celestial que solo quiere que todos la pasen bien. Es un Padre que nos ama demasiado como para dejarnos como estamos, que arriesga nuestra incomodidad temporal a cambio de nuestra transformación eterna, que no solo ve quiénes somos, sino quiénes estamos destinados a ser. Piensa en Abraham, un hombre que recibió la promesa de Dios de que sería el padre de muchas naciones, y luego Dios le pidió que hiciera algo completamente absurdo: tomar a su hijo Isaac, el mismo hijo a través del cual se suponía que se cumpliría la promesa, y ofrecerlo como sacrificio. ¿Te imaginas la confusión de Abraham? Puedes sentir el peso de ese momento cuando las instrucciones de Dios parecieron contradecir completamente sus promesas. El camino de Abraham habría sido proteger a Isaac a toda costa, asegurar la promesa, asegurarse de que nada amenazara el plan. Pero el camino de Dios requería algo que desde cualquier perspectiva humana parecía destruir lo que Dios había prometido. Sin embargo, Abraham obedeció, y en el último momento Dios le proporcionó un carnero. Y a través de esa prueba, Abraham aprendió algo que lo cambió todo: que los caminos de Dios no siempre tienen sentido en el momento, pero siempre conducen a algo mejor de lo que podemos imaginar. Dios no estaba poniendo a prueba la capacidad de Abraham para sacrificar a su hijo, sino su capacidad para confiar en Dios, incluso cuando sus instrucciones parecían contradecir sus promesas. Y ahí es precisamente donde nos encontramos a menudo, atrapados entre lo que Dios dijo y lo que parece estar haciendo, entre las promesas que tenemos y el camino que seguimos. Esto es lo que perdemos cuando insistimos en seguir nuestro propio camino. Creemos saber lo que necesitamos, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos. Creemos que necesitamos que esa relación funcione, y quizás lo que realmente necesitamos es aprender que nuestro valor no depende de la aprobación de otra persona. Creemos que necesitamos ese ascenso ahora mismo, y quizás lo que realmente necesitamos es desarrollar paciencia y carácter en la espera. Creemos que necesitamos que el dolor termine de inmediato, y quizás lo que realmente necesitamos es descubrir que la presencia de Dios es suficiente incluso cuando todo lo demás se desmorona. Tu camino dice dame la bendición, pero el de Dios dice déjame transformarte en alguien que no será destruido por la bendición. Tu camino dice elimina el obstáculo, pero el de Dios dice observa cómo te enseño a superarlo para que seas más fuerte que el obstáculo. Tu camino dice responde y mejora, pero el de Dios dice confía en mí en el silencio, porque estoy haciendo algo mientras espero que es más importante de lo que tú esperas. Luis creía que Dios a veces nos niega lo que queremos porque nos ofrece lo que realmente necesitamos, y rara vez son lo mismo. Job es quizás el mejor ejemplo de un hombre que experimentó que Dios obraba todo a su manera. Job perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Sus amigos acudieron con sus explicaciones y sus teologías, intentando comprender por qué sucedía esto, buscando la fórmula, intentando identificar qué había hecho mal Job. Job 2:11-13. Y el propio Job clamó a Dios exigiendo respuestas, queriendo entender el porqué, necesitando saber la razón, insistiendo en que merecía una explicación. Cuando Dios finalmente habla, no le da a Job respuesta a sus preguntas. Le da a Job algo más importante: le revela quién es. Dios lo guía a un recorrido por la creación, preguntándole: ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Le muestra a Job la vasta complejidad del universo, el intricado diseño de la naturaleza, el poder detrás de cada amanecer y de cada tormenta, y el mensaje es claro. Si no puedes comprender cómo dirijo el universo, ¿por qué crees que deberías comprender cómo dirijo tu vida? La respuesta de Job es impactante. No obtienes sus respuestas,
pero sí a Dios y dice: mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 45, Job 42, 5, 6. Job aprendió que el camino de Dios no consiste en darnos explicaciones que podamos entender. Se trata de darnos un Dios en quien podemos confiar, incluso cuando no entendemos. La verdad es esta: Dios hace todo a su manera, no a la nuestra, porque nuestro camino está limitado por lo que podemos ver. Pero su camino explica lo que no podemos ver. Nuestro camino está moldeado por nuestros miedos, pero el suyo está guiado por su amor. Nuestro camino intenta evitar el dolor, pero el suyo lo usa para generar perseverancia, carácter y esperanza. Nuestro camino busca la ruta más corta, pero el suyo toma la ruta panorámica, porque hay lecciones en el camino que necesitaremos para llegar a nuestro destino. Pablo lo comprendió cuando escribió: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Observe que no dice que Dios causa todas las cosas, sino que obra en todas ellas, incluso en las dolorosas, en las confusas, incluso en las que sucedieron debido al pecado de alguien o a nuestros propios errores. Dios es capaz de tomar los pedazos rotos y crear algo hermoso, algo que cumple un propósito mayor que nuestra comodidad inmediata. Luis también nos recuerda que queremos un Dios seguro, cómodo y predecible. Pero Aslan, el león, en sus famosas crónicas de Narnia, se describe como bueno, no como alguien seguro. Ese es el Dios al que realmente servimos, no un Dios que hace lo que nos parece lógico, sino un Dios que hace lo que en última instancia nos conviene y no siempre son lo mismo. Un buen padre no le da a su hijo todo lo que quiere, porque sabe que algunas cosas que desea le harán daño. Un buen cirujano no detiene la operación solo porque el paciente esté incómodo, porque sabe que el dolor temporal es necesario para la curación. Un buen maestro no hace que el examen sea fácil solo porque a los estudiantes les resulte difícil, porque sabe que el desafío es lo que produce crecimiento. Y nuestro buen Dios no obra según nuestra limitada comprensión, porque ve el final desde el principio. Él sabe lo que enfrentaremos mañana y que hoy no vemos. Él entiende que lo que llamamos un desvío es en realidad el camino principal hacia donde nos lleva. Este es el camino que debe ocurrir en nuestros corazones. Tenemos que pasar de preguntarle a Dios: ¿por qué no haces esto a mi manera?, a declarar: Dios, confío en tu camino incluso cuando no lo entiendo. Tenemos que dejar de acudir a Dios con nuestros planes, pidiéndole que los bendiga, y empezar a acudir a Dios pidiéndole que nos revele sus planes para que podamos alinearnos con ellos. Tenemos que soltar el control y abrir las manos en rendición, reconociendo que el lugar más seguro en el que podemos estar no es en el centro de nuestra propia voluntad, sino en el centro de la suya. Proverbio nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Proverbios 3, 5 al 6. La palabra apoyarse es muy importante. Significa no poner tu peso en tu propio entendimiento, no construir tu vida sobre lo que tiene sentido para ti, no confiar en tu propia perspectiva como la verdad última, porque tu entendimiento es parcial, limitado, contaminado por el miedo y el dolor del pasado y la información incompleta. Pero su entendimiento es perfecto, completo, motivado por el amor e informado por la eternidad. Seamos prácticos por un momento, porque esto no es solo teología, se trata de cómo vives hoy, cómo respondes mañana cuando las cosas no saben como quieres, cómo manejas la próxima decepción o puerta cerrada u oración sin respuesta. Primero, cuando el camino de Dios contradice el tuyo, haz una pausa antes de entrar en pánico. Pregúntate: ¿qué pasa si esto no es Dios bloqueando mi camino, sino Dios protegiendo mi camino? Segundo, mira hacia atrás en tu vida. Identifica los momentos en los que lo que parecía lo peor en el momento en realidad resultó ser lo mejor en retrospectiva. Deja que tu historia con Dios guíe la confianza en Él. Tercero, rodéate de personas que te recuerden el carácter de Dios cuando no puedas ver su mano, porque a veces necesitamos que otros nos ayuden a sostener nuestra fe cuando la nuestra se vuelve demasiado pesada. Cuarto, practica la disciplina de la entrega a Dios, de la entrega a diario. Cada mañana di:
Dios, hoy elijo tu camino sobre el mío, tu voluntad sobre mis deseos, tu sabiduría sobre mi preocupación, porque la rendición no es una decisión de una sola vez, es una práctica diaria, una elección momento a momento de confiar cuando confiar es difícil. Luis tenía esta hermosa manera de hablar de cómo la formación de Dios en nosotros es como un escultor trabajando en una estatua. Y a veces los golpes del cincel duelen, a veces queremos que se detenga, a veces queremos saber mejor que el artista cómo debería ser la estatua. Pero si pudiéramos ver lo que él ve, la obra maestra que está creando de la piedra tosca que creemos que es lo suficientemente buena, soportaríamos cada golpe en gratitud. Gracias, Padre, por cada golpe con gratitud. El fuego refinador se siente como destrucción cuando estás en él, pero en realidad es tu purificación. La puerta cerrada se siente como rechazo cuando estás frente a ella, pero en realidad es protección. La espera se siente como abandono cuando estás dentro, pero en realidad es preparación. Dios no hace las cosas a tu manera porque tu manera te dejaría inalterado, sino que su manera te está transformando a la imagen de Cristo. Y esa transformación es dolorosa, confusa, frustrante y absolutamente necesaria, porque la meta no es tu comodidad, sino tu conformidad con Cristo. No es tu felicidad en el momento, sino tu santidad para la eternidad. Jesús mismo modeló la entrega perfecta al camino del Padre en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Incluso Jesús en su humanidad expresó su deseo de otro camino, pero concluyó con la única oración que trae paz: no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que lo cambia todo. Ese es el momento en que dejamos de luchar contra Dios y empezamos a fluir con Él. Cuando dejamos de exigir explicaciones y empezamos a demostrar confianza. Cuando dejamos de intentar ser Dios y empezamos a confiar en Él. Y aquí está el hermoso misterio. Cuando nos entregamos a su camino, no nos perdemos. Es que nos encontramos. Porque nunca debimos llevar la carga de comprenderlo todo, sino caminar de la mano con quien ya conoce el camino. Hermanos y hermanas, unámonos en oración a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Él está aquí escuchando cada palabra y conociendo cada necesidad. Cierra los ojos, abre el corazón y ora conmigo con fe. Oremos. Oh Padre soberano, arquitecto del tiempo y Señor de la historia, me acerco a ti consciente de mis puños apretados y mi corazón insistente. Confieso que a menudo he intentado gobernar lo que solo se puede confiar, modificar lo que solo se puede recibir, exigir lo que solo tu gracia puede conceder. Perdóname por consultarte cuando debería obedecerte, por buscar tu aprobación cuando debería buscar tu voluntad, por resistirme a tu mandato cuando contradecía mis deseos. Hoy reconozco la verdad que tantas veces he evitado. Tus caminos son más elevados, tus planes más sabios, tu propósito más bondadoso que el mío. Soy una criatura limitada, atada al momento, guiada por una visión corta y efectos inestables. Pero tú ves la totalidad, Padre. Conoces el final antes del principio. Gracias. Padre, nada te sorprende, nada se te escapa, nada escapa a tu providencial cuidado. Te entrego, por tanto, los mapas que dibujé sin escucharte, los plazos que impuse sin consultarte, las puertas que abría la fuerza cuando tú, en tu misericordia, las mantuviste cerradas. Ahora libero lo que me aferré al miedo, las relaciones que se convirtieron en ídolos, las posiciones que ocuparon tu lugar, los resultados que intenté controlar como si fueran mi derecho. Recibe todo, Señor, mi carrera, mi futuro, mi familia, mis recursos, mi salud, y escribe con ellos una historia que unifique tu nombre, aunque no se parezca a lo que yo elegiría. Enséñame a reconocer tu bondad en el conocimiento, tu fidelidad en la espera, tu sabiduría en los desvíos. Que aprenda a adorar mientras espero, a confiar cuando no entiendo, a descansar mientras el camino parece suspendido. Líbrame, Padre, de la sospecha de que me niegas el bien. Dame, Padre, ojos para ver que muchos rechazos son en realidad liberaciones llenas de tu amor. Forma en mí el corazón del Hijo, quien oró en perfecta entrega: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre Santo, dame fe para liberar lo que considero esencial, esperanza para guardar lo que aún no veo, humildad para creer que el lugar más seguro no está en mis bien trazados planes, sino en el centro de tu santa voluntad.
Hoy elijo dejar de resistirme y abrazar la confianza. Elijo creer en tu carácter cuando no puedo discernir tu mano. Elijo afirmar que eres bueno cuando las circunstancias son difíciles, que estás cerca cuando el silencio parece largo, que trabajas incluso cuando todo parece tranquilo. Padre, sé que me amas demasiado para satisfacer todos mis deseos y que eres demasiado sabio para equivocarte al suplir mis verdaderas necesidades. Gracias por ser un Dios que no se somete a mi manipulación, sino que se ofrece a mi confianza, que no cabe en mi entendimiento, pero invita a mi alma a una relación más grande de lo que puedo comprender. Me pongo enteramente en tus manos, hoy y siempre. No a mi manera, sino a la tuya. No a mi voluntad, sino a la tuya. No a mi sabiduría, sino a la tuya. En el nombre de Jesucristo, quien caminó perfectamente en tu voluntad hasta la cruz y triunfó en la resurrección, te lo ruego. Amén. Hermano y hermana, deja que estas palabras se asientan en tu espíritu, que se convierta no solo en una oración que hiciste una vez, sino en una postura a la que regresas a diario, cada hora, cada vez que sientes que buscas el control de nuevo. Y recuerda, cada vez que el camino de Dios contradice el tuyo y decides confiar en Él de todos modos, estás construyendo una historia con Dios que te sostendrá durante la próxima tormenta. Estás desarrollando músculos espirituales que te ayudarán a superar las batallas más difíciles que se avecinan. Estás aprendiendo una paz que no depende de que las circunstancias tengan sentido, sino de conocer a aquel que hace que todas las cosas cooperen para bien. Si este mensaje resonó en tu alma, si has estado luchando a la manera de Dios y estás listo para rendirte a Él, no te guardes esta lucha para ti. Comparte esto con alguien que también esté luchando por querer hacer las cosas a su manera en vez de las de Dios, porque todos necesitamos recordar que los caminos de Dios son más elevados, mejores y perfectos, incluso cuando son dolorosos. Que hoy encuentres la valentía para soltar tu camino y confiar en el suyo. No porque sea fácil, sino porque Él es bueno y su bondad te guiará a casa incluso cuando el camino no tenga sentido. Que sepas en lo profundo de tu espíritu que el Dios que hace todo a su manera y no a la nuestra es el mismo Dios que te amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir para que pudiera vivir su vida. Y en ese tipo de Dios puedes confiar cada detalle de tu historia. Si este mensaje te conmovió, compártelos en los comentarios. Confío en ti, Señor. Queremos acompañarte en tu camino de fe. Mis queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Es una alegría poder acompañarte en este camino espiritual. Que el Señor siga bendiciéndolos a ti y a tu familia con paz, amor y le dé fuerza para los días venideros. Mis queridos amigos y hermanos, gracias a Dios por el día que Dios nos ha entregado. Yo voy a prometerle algo que esté en la palabra del Señor. No son mis ideas, ni simplemente mis mejores deseos. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Dice que Dios no es hombre para que mienta, Dios de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha dicho Él lo va a cumplir. Apégate a la palabra de Dios. Sé un adorador activo ante Dios. Intencional es la palabra que estaba buscando. Sé un adorador intencional. Sé alguien que busca primero el reino de Dios, su justicia. Y yo te garantizo que a pesar de todas las incertidumbres y de todas las pruebas y de todas las angustias que puedan venir, te estoy hablando por testimonio propio. No importa lo que suceda, Dios está contigo, nunca te va a dejar, siempre te va a acompañar. Y recuerda que siempre el fin del asunto es mejor que el principio. Mi querido amigo y mi querida hermana, en el nombre de Jesús, que tengas un día maravilloso y que Dios sea glorificado en tu vida por lo que dices, por lo que hablas y por lo que emprendes. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les amo, mis queridísimos. Chao.